Pasamos a revisar algunos de los impactos importantes que encontramos generalmente en nuestros ecosistemas andinos. Un primer impacto, el de conversión a cultivo. Un ecosistema altoandino, sea de páramo o bosque andino, a cultivos, ¿no? Algunos de los impactos que podemos encontrar ahí: la destrucción de la estructura del suelo, va a afectar la capacidad de almacenamiento del agua en el suelo, ¿no? El suelo que está directamente expuesto a la radiación solar luego del arado, le deseca. Lavado de suelo, erosión, obviamente, y así con algo de mayor detalle en el slide. El principal impacto que le vamos a encontrar luego de esta conversión es lo que vemos en la gráfica de la izquierda, que son caudales de dos cuencas, una comparación entre dos cuencas, la una bien conservada, la otra convertida a agricultura. El principal impacto es que en la cuenca convertida en agricultura, la roja, encontramos picos decrecientes, luego una lluvia más altos, pero también caídas a caudales bajos, más rápidos, a caudales más bajos entre los eventos de lluvia, ¿no? Quizás esto es lo que más nos preocuparía, ¿no? Esa es justamente la pérdida de capacidad de regulación luego de esta conversión a cultivos. Al lado derecho, expresado en forma de una curva de duración de caudales. Aquí simplemente los mismos caudales de la gráfica a la izquierda están representadas aquí, ordenadas de mayor a menor. Ya no en el tiempo, sino de mayor a menor. La misma comparación, vemos que los caudales altos son relativamente similares todavía, ¿no? Pero los caudales bajos, en los caudales de verano, los caudales de sequía, la cuenca convertida en agricultura tiene caudales mínimos, caudales de verano muchísimo más bajos que la cuenca conservada. Este es el aspecto que nos va a doler, digamos, como desempeño hidrológico. En pastoreo podemos hacer comparaciones similares. Pueden revisar aquí algunos datos sobre parámetros del suelo que pueden estar cambiando, pero en pastoreo, aquí asimismo con curva de duración, ¿no? Encontramos cambios mucho menores, ¿no? Que en el caso de conversión a cultivo. Digamos, conversión a cultivo es más grave hidrológicamente, pero también tenemos impactos importantes. Forestación, ¿no? Es otro cambio de uso de suelo que puede tener impactos hidrológicos muy importantes. Y aquí estamos hablando en este gráfico de una forestación con pinos en el páramo, ¿no? Noten que hablo de forestación y no de reforestación en este caso, porque no es el no aplica, porque no estamos volviendo a una situación de bosque de Andes. El impacto en este caso medido es extremadamente fuerte, ¿no? En las curvas de duración vemos que tanto los caudales altos como los caudales bajos bajan muy drásticamente. Significa el caudal medio también se ha reducido en este caso a la mitad, ¿ya? Son reducciones muy fuertes, caso de una medición que se hizo en páramos forestados con pinos. La quema, un acontecimiento que siempre nos preocupa también, y ahí entramos ya en cambios de uso de la tierra, donde también la ciencia tiene menor información disponible, ¿no? No podemos ser muy claros todavía en impactos hidrológicos
de la quema, casi no hay ejemplos de cuencas que han sido monitoreados antes y después de una quema. La deforestación obviamente sí es algo muy importante y bajamos un poquito al nivel de bosque andino, ¿no? A bosque andino y amplío un poquito a otras partes del mundo también. Muy común tenemos un ciclo, ¿no? De bosque, donde había bosque primario, ¿no? Selva primaria, una deforestación y degradación, puede haber sido convertido a pasto o a cultivos, y luego muchos esfuerzos de reforestar y recuperar esto. Esto ilustra que nunca podemos hablar en un solo término de deforestación o cuál es el impacto de reforestación. Siempre tenemos que comparar una situación antes, una situación después. Por ejemplo, una reforestación sobre una tierra cultivada no hace lo mismo que una reforestación sobre tierra de pastoreo, ¿no? O reforestación sobre una tierra donde simplemente fue cortado toda la madera y nunca hubo cultivo y se vuelve a sembrar de nuevo árboles. Muchas de las confusiones y discusiones que existen sobre el impacto hidrológico de tal o cual intervención tienen que ver con que no se identifica bien el antes y el después. En deforestación y reforestación podemos hablar larguísimo de estos efectos, ¿no? En general podemos decir que hay que tomar en cuenta que el consumo de agua de los bosques, una vegetación grande, la evapotranspiración de estos bosques, que es lo mismo el consumo de estos bosques, es más alto que la de pasto o de una vegetación de arbustos, ¿no? Esto puede llevar a conclusiones de que no siempre es sembrar bosque, como por ejemplo el caso de los pinos, donde se ilustró claramente, no siempre va a ser bueno, ¿no? Este impacto, ¿no? Esto aquí en este es un metaanálisis donde se ha tratado de unir todas las cuencas en el mundo que tienen monitoreo apropiado para sacar conclusiones, ¿no? Y vemos, por ejemplo, claramente esta diferencia entre lo que es bosque y lo que es pastos. Pero de todas estas cuencas, solo 3 están en el trópico y ninguna es de alta degradación, ¿no? Por lo tanto, no incluyen efecto de mejoramiento del suelo, sino solamente el cambio en evapotranspiración. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de información, y nuevamente para poder hablar con certeza de que si estamos consiguiendo algo bueno o no, es necesario que nosotros mismos instalemos monitoreo durante las intervenciones que hagamos. Quizás esto les sonó un poco crítico sobre bosques y sobre reforestación y los impactos hidrológicos, y creo que es bueno ser crítico en ese sentido, pero también con ese gráfico quiero dar mucha esperanza para los que amamos los bosques, ¿no? Que los impactos a largo plazo positivos del bosque, y sobre todo en lo que es volver a recuperar caudales bajos, ¿no? Lo que indica este gráfico es que con el bosque y conforme va mejorando, conforme va madurando la vegetación, la madurez del bosque, volvemos a recuperar caudales constantes después de periodos largos de sequía. Quizás no estamos recuperando caudal medio, mejorando un caudal medio de esa cuenca, pero sí los caudales de sequía, que en muchísimas circunstancias va a ser visto como un beneficio muy importante. Entonces, para cerrar ya, los impactos de una intervención, siempre el impacto es producto del estado nuevo y del estado antecedente. Nunca podemos evaluar solamente en base al estado nuevo.
Por ejemplo, en el caso de los pinos en páramo que habíamos mencionado, la comparación que hicimos fue pinos sobre un pajonal en buen estado antes de la intervención. Vimos que el impacto era negativo, claramente. Pero quizás, si estos mismos pinos se plantaron sobre un suelo muy degradado, un páramo en desertificación, quizás nuestra conclusión sí podría ser de que esta intervención consiga un impacto positivo. Entonces, siempre los dos, para poder hablar equilibradamente de las bondades de una intervención. Pero en general tenemos que decir que la cuantificación de estos impactos es todavía bastante complicado. Creo que no está a la altura de la cantidad de recursos que estamos invirtiendo en conservación de cuencas, en recuperación de ecosistemas. Creo que deberíamos tener una base de evidencia ya mayor y todos debemos trabajar para construirla, y para eso tenemos que monitorear específicamente los impactos durante nuestras intervenciones.